presentación de la conferencia inaugural que lleva por título La UCI que queremos, utopía o realidad. Esta conferencia va a ser impartida por José Manuel Velasco. Él es enfermero del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Esta conferencia está patrocinada por Banco de Santander y no os voy a decir nada más porque los que conocéis a José Manuel vais a ver que siempre nos sorprende cuando hace alguna charla. Entonces, como no me quiero meter un poco en esto de utopía y realidad, no sé por dónde va a salir, voy a dejarle ya que empiece y vamos a disfrutar de su conferencia. Bueno, buenas tardes. En realidad, Pilar nos ha contado de qué va la conferencia porque comiendo me ha preguntado, ¿tú de qué nos vas a hablar? Y le he dicho, ya veremos lo que sale, ¿no? Entonces que no tiene ni idea de lo que vamos a hablar, pero bueno, algo hablaremos. Lo primero que quiero es darle las gracias a la organización. No se imaginan ustedes los días, los meses que hay delante de esto para que juntos podamos llegar a encontrarnos aquí esta tarde. ¿Se oye si me separo del micro con el otro micro? Sí, pues entonces tengo más libertad para moverme. A lo mejor me quedo aquí todo el rato, pero bueno, ya veremos. En definitiva, quería darles las gracias a la organización, pero principalmente quería darles las gracias a ustedes por estar aquí esta tarde por varios motivos. El primero, pues porque coincidimos en la decisión de pasar un jueves y un viernes juntos. Y entiendo que ustedes están aquí libremente, que han optado por venirse aquí sin que nadie les haya obligado. La última vez que planteaba algo así, una de las chicas que había en primera fila, con un alarde de sinceridad brutal, dice, yo estoy aquí porque lo necesitaba para mi objetivo del hospital. ¿Hay alguien que necesite estar aquí para los objetivos de su hospital? Si lo necesita, se puede ir al final, echarse una siestecita y seguro que lo va a pasar mejor que oyendo hablar de estas cosas. No me enrollo más y empezamos. Y como decíamos, la presentación o el ratito de charla inicial que íbamos a establecer se llamaba La UCI que queremos, utopía o realidad. Y lo primero entonces que tendremos que hacer es definir qué es lo que entendemos por utopía y la realidad, pues bueno, es la que vivimos todos los días, así que eso no lo vamos a definir. Podríamos pensar que es utopía aquello que no está realizado aún o aquello que no es realizable. Y hay diferencias importantes entre una cosa y otra, porque si se fijan, la primera de las opciones implica acción, implica que tenemos que hacer algo para conseguir eso que no se ha realizado todavía. La segunda de las opciones implica quedarse tranquilos. ¿Por qué optamos? Está claro que los que habéis venido hasta aquí, después de haberos gastado una pasta, tanto en el viaje como en la inscripción en el Congreso, es baratita, lo habéis hecho pues porque queréis moveros, queréis avanzar en humanización dentro de vuestras unidades. No sé si se han dado cuenta viniendo para acá, pero pasando por Cádiz están haciendo un nuevo hospital y le han puesto un nombre un poco pretencioso, diría yo. Imagínense que ustedes dicen, vamos a aprovechar la experiencia de esta gente que se ha ido a Vigo a las jornadas de humanización. Y como tienen experiencia, pues los vamos a nombrar como diseñadores de este hospital. Lógicamente van a esperar de ustedes que hagan honor al nombre del hospital y van a esperar de ustedes que propongan una serie de medidas para diseñar conjuntamente la UCI que queremos. Vamos a avanzar un poquito en eso y lo primero que deberíamos plantearnos sería realmente hacia dónde queremos ir. Verán, yo en el año 1993, en el siglo pasado, tuve la oportunidad de participar de la apertura de un hospital que era el Hospital Costa del Sol. Y en aquel momento nos juntamos allí unas cuantas personas que veníamos cada una pues de haber trabajado un poquito en distintos sitios y teníamos que echar a rodar aquel hospital, aquella unidad de cuidados intensivos. ¿Qué hicimos? Pues copiar los modelos que habíamos adquirido previamente y básicamente transformamos aquello en lo que habíamos visto cada uno. Y esto es un ejemplo de cómo funcionan algunas de las unidades de cuidados intensivos. Estas imágenes implican el que haya una organización, el que haya un reparto de profesionales, el que haya unas prioridades para esos profesionales. El peligro que tiene esto es que todo el tiempo siga siendo absorbido por la enfermedad más que por la persona que ha padecido o que está padeciendo esa enfermedad. Y el tiempo lo tenemos siempre en contra. Vamos a trabajar
algunos dirían como pollos sin cabeza, ¿no? Vamos siempre deprisa, no tenemos tiempo para atender casi nada de lo que se nos presenta. Le copio una diapositiva al amigo Alfonso Alcántara, no sé si lo conocen, pero en las redes es Lloriento, y les recomiendo que lo sigan porque tiene ideas geniales casi siempre. No digo siempre porque si no me iban a tachar de pelota, ¿no? Y él nos hace que nos planteemos si cuando decimos que no tenemos tiempo somos conscientes de que lo estamos dedicando a otra cosa. Si eso es así, pues genial, pero si no es así, probablemente nos estemos traicionando a nosotros mismos, ¿no? Afortunadamente, muchos de ustedes, de los que están aquí hoy, están porque se han parado a plantearse que es necesario reconsiderar determinados aspectos, reconsiderar cómo queremos que sean las unidades donde trabajamos y reconsiderar quiénes son los protagonistas reales de esas unidades de cuidados intensivos. ¿Son toda esta gente o es esta personita a la que casi no se ve? Una persona a la que casi no se ve porque está rodeada de un montón de cosas que hemos organizado de una forma determinada para que sea así. Una persona que probablemente quiere ser cuidada en serio y no en serie. Y eso es difícil en los hospitales actuales, porque parece que hay una máquina en la entrada del hospital que conforme la atravesamos, como los escáneres de rayos X de los aeropuertos, ¿no? Despersonalizan a la persona y ya no tenemos personas, sino que tenemos 2 pancreatitis, un politrauma, un coronario y una meningitis, ¿no? Lógicamente, esa parada reflexiva a la que hacíamos alusión anteriormente nos obliga a repensar la organización para adaptarla realmente a una atención centrada en el paciente. Y si queremos hacer esa readaptación, tendremos que ser conscientes de que esto no es algo que ocurre por sorpresa de la noche a la mañana, sino que se trata de un proceso que tendremos que articular y que planificar. Y a mí me gusta especialmente un esquema de planificación parecido a este. Es un esquema que, como se pueden observar, nos permite avanzar en distintos pasos, pero también retroceder, pues para arreglar aquellos desaguisados que nos hayamos dejado en el camino. Y este proceso comienza con la necesidad de empatizar. Empatizar tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, también en el lugar de aquellos que no están dispuestos al cambio. Y también tendremos que escuchar a quien protesta y saber por qué está protestando. Y tendremos que escuchar a aquellos compañeros que son reticentes a incorporar algunos cambios, pues porque a lo mejor todavía no hemos sido capaces de seducirlo lo suficiente. Como les decía, es necesario contemplar eso porque, en cierta medida, la resistencia al cambio aparece como una de las mayores causas que frenan, que imposibilitan los procesos de cambio en los centros. Y eso muchas veces va unido a modelos de organización que tampoco facilitan esos cambios, junto a otros problemas estructurales que pueda haber e incluso pues a deficiencias presupuestarias que nos podemos encontrar. Si se fijan, el grueso de esas causas de fracaso de los programas de cambio está relacionado tanto con la resistencia al cambio de los trabajadores como con modelos de organización que no facilitan los cambios. Pero no podemos obviar que necesitamos algunos recursos estructurales para afrontar ese cambio, porque si no nos podemos encontrar en una situación parecida a esta. Decidimos lanzarnos a la piscina, pero la piscina no tiene agua y lo que hacemos es darnos un tortazo impresionante. Una vez empatizado y conocido los motivos que pueden llevarnos hacia propiciar un cambio, hacia frenarlo, será necesario definir qué tipo de unidad queremos. ¿Queremos seguir encerrados en las fortalezas que son las UCIs actuales? Pues a lo mejor ahí hay alguien que piensa que sí y hay alguien que piensa que no. A mí me gusta mucho una definición de un tal Giannini que dice que a él le gustan las unidades entre cuyos objetivos se encuentra la reducción o eliminación de cualquier limitación impuesta para las que no haya justificación. Esta es la definición que este hombre hace de UCI abierta. ¿Pero eso se refiere únicamente a abrir las puertas de la UCI? Porque yo creo que hay más detrás de abrir las mentes de los profesionales de la UCI, ¿no? Fíjense que está hablando de reducir o eliminar limitaciones para las que no haya justificación.
Si les pidiera un adjetivo para nombrar a aquellas cosas que hacemos sin que esté justificado hacerlo, cada uno estará pensando en alguno. ¿Hay alguien que haya pensado en absurdo? A lo mejor sí, o a lo mejor no, pero como no dicen nada, pues yo entiendo que sí, que algunos lo habrán pensado. Pero fíjense que del absurdo hemos hecho ciencia durante mucho tiempo y hemos establecido determinadas limitaciones basándonos en consideraciones que no soportan una justificación científica, que no soportan una justificación real. Por lo tanto, a lo mejor el adjetivo ese absurdo podría ser utilizado en este caso. Y me gustaría que se pararan un momento a reflexionar acerca de las normas en las que habitualmente nos basamos. ¿Realmente esas normas son normas como tal? Porque muchas veces lo que ocurre y lo que hay detrás de esas normas es la opinión de fulanito. Y depende del peso que tenga fulanito en la unidad, la norma va a ser más o menos inamovible. Otras veces lo que hay detrás son hábitos, mitos que se han establecido, que se han hecho costumbre, y más que una norma es una costumbre establecida. Y en otras ocasiones, pues realmente podemos encontrarnos con normas que incluso están escritas, pero que tampoco pasaría nada si se revisan, ¿no? Si se revisan y se actualizan. Esto no es la Constitución, que cuesta más cambiarla, ¿no? Por lo tanto, una de las primeras acciones que podríamos tomar para encaminarnos hacia la UCI que queremos podría ser romper algunas de esas normas que no son muy justificadas. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de plantearse directamente con sus jefes la UCI que realmente quieren. Alguna oportunidad en la que hayan podido con total libertad expresar y definir esto es lo que queremos, hacia aquí es hacia donde queremos trabajar. Nosotros lo hacemos habitualmente. En las sesiones formativas que tenemos por ahí, preguntamos a los profesionales que participan cómo es la UCI que queremos. Y básicamente lo que queremos es que nos aporten sus ideas. Y no se asombrarán si les digo que esas ideas normalmente tienden hacia buscar una UCI más amable y más positiva. Más amable y más positiva para los pacientes, para los familiares, pero también para los profesionales del equipo. Será importante que esas ideas las recopilemos, las estructuremos y tengan en cuenta que si siempre consideramos las mismas ideas, volveremos a conseguir siempre los mismos resultados. Hay gente por ahí, ya lo decía José Carlos el año pasado, a la que le asustan las nuevas ideas. A mí me asustan las bombillas incandescentes. ¿Alguno de ustedes sigue utilizando bombillas incandescentes o se han cambiado ya todos al LED? Pues deberías cambiarte porque es más barato, consumen menos recursos y dan la misma o más luz que las incandescentes. No te atrae todavía mucho la idea. Básicamente esto es lo que hicimos en el proyecto UCI, sentarnos a ver las ideas que había sobre la mesa, las ideas que había en la bibliografía, para concentrarlas y juntos, basándonos en esas ideas, establecer la UCI que queremos. Y esa UCI que queremos tiene varios pilares y vamos a ir avanzando sobre algunos de ellos. Los recogimos después de un tiempo de trabajo en un manual que pueden encontrar disponible en la web y que se pueden descargar gratuitamente, en el que básicamente van a encontrar recomendaciones dirigidas a cambios en los modelos de práctica de los profesionales, en aquello que sea susceptible de cambiarse, algunas recomendaciones orientadas a la formación necesaria para emprender estos cambios y algunas recomendaciones dirigidas a adecuar el entorno y la estructura a esta nueva UCI que queremos. Y como les decía, pueden encontrar estas ideas plasmadas en un manual que tienen disponible en la página web de Proyecto UCI y que recoge las 159 medidas que proponemos desde el proyecto para ir trabajando en cada una de esas líneas de trabajo que nos habíamos planteado. Nos planteamos simultáneamente a la presentación de estas buenas prácticas el hacer una especie de radiografía de la situación actual para ver cuánto había de realidad entre estas propuestas y cuánto había de utopía. Y como les decía, pretendíamos hacer una radiografía que nos diera una visión de cuál es la situación actual. ¿Cómo hicimos esto? Pues pusimos a su disposición un formulario en el que cada uno tenía la oportunidad de valorar en qué medida se cumplían o no, se cumplen o no esas buenas prácticas en las unidades donde trabajamos. Lógicamente, al ser un cuestionario autoadministrado, podemos tener algún error de apreciación y necesitamos
ver distintas perspectivas, porque todos entendemos que hay quien se apunta fácilmente a las mentiras reconfortantes y es más difícil apuntarse a las verdades incómodas. Sin embargo, y como ocurría anteriormente, son esas verdades incómodas las que probablemente nos den pie para avanzar. Y había alguien que nos respondía en el formulario algo así, decía: es lamentable objetivar con este cuestionario la falta de H que hay en mi UCI. Pero era precisamente el detectar esa falta de H la que le daba fuerzas pues para seguir avanzando e implementando esos cambios. Y nos decía: muchas de las cuestiones que he respondido que no, en breve serán un sí, porque estamos trabajando en varios protocolos al respecto. Si hubieran optado por las mentiras reconfortantes, estarían en no reconocimiento de ningún problema y por lo tanto no tengo nada que mejorar, no tengo nada que hacer, ¿no? Vamos a hacer un repaso rápido de esas distintas líneas en las que le proponemos ciertas propuestas de mejora en sus unidades de cuidado intensivo. Y una de ellas es la UCI de puertas abiertas. Nosotros apostamos por esto, por una UCI en la que el familiar realmente pueda ejercer de lo que es. Cualquiera de ustedes ejerce habitualmente de familiar del resto de su familia, pero ninguno de ustedes actualmente es visitante de sus familiares, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que el simple hecho de que ingresen en un hospital les despoja de su rol de familiar para convertirlos automáticamente en el rol de visitante. ¿Y qué significa eso de la presencia familiar? Porque a veces se confunde y la presencia familiar no tiene nada que ver con una permanencia continua de todos los familiares o amigos durante todo el tiempo. Son los propios pacientes y los familiares los que juntos pueden determinar quiénes son aquellas personas que les pueden proporcionar un soporte adecuado al paciente. Y de eso precisamente de lo que estamos hablando, para evitar situaciones parecidas a esta. Situaciones que pueden parecer irreales, pero que es la realidad que nos podemos encontrar en multitud de pasillos de multitud de hospitales. Personas que querrían en este momento y ejercerían de familiar estando dentro y que por normas absurdas como las que veíamos anteriormente se encuentran ante una puerta cerrada. Este es uno de los retos que nos hemos propuesto para el año 2020 y le animamos a que se sumen a este reto y en el 2020 no nos encontremos todavía UCIs con puertas cerradas. Para esto, lógicamente, es necesario que reconsideremos algunos aspectos y uno de ellos, como le decía anteriormente, es el concepto de visita. Ninguno de los que estamos aquí somos visitantes, somos familiares de nuestra familia. Podríamos además aprovechar la presencia de esos familiares pues para que colaboraran con nosotros, para que participaran en determinados cuidados. Cuidados en los que no se necesita una capacitación profesional para poder ejercerlos, como pueden ser pues, la ayuda con la alimentación, o con la higiene, o con determinados ejercicios de fisioterapia. Pero nada más. ¿Podrían ayudarnos, por ejemplo, a un gran quemado a hacerle una cura compleja como las que se le hacen? Pues no lo sé, pero hay gente que lo ha intentado, que lo ha probado y que fíjense los resultados que han obtenido. Tener a la madre haciendo compañía y ayudando a los profesionales ha hecho que mejoren los distintos parámetros que midieron después de poner en marcha una intervención tan sencilla como es el no decirle a alguien: sálgase que tenemos que curar a su familia. Esto ya es para nota, pero bueno, nos lo podemos ir planteando también, ¿no? Decíamos que la segunda de las líneas que les proponíamos como oportunidades de mejora están relacionadas con la comunicación. Y es fundamental la comunicación entre los miembros del equipo, la comunicación con los familiares y la comunicación con los propios pacientes. Comunicación que no es soltar una retahíla en el momento de la información puntual que toca a la 1 del mediodía. La comunicación tiene que ver con atención, con respeto, con cercanía, con trato humano. Y de esto sabe mucho nuestra querida Mamen Segovia, a la que habrán tenido la oportunidad de acompañar a algunos de ustedes esta mañana en uno de los talleres de comunicación que ha impartido y ella pues les habrá contado lo importante que para ella es el respeto, la empatía y la autenticidad. 3 pilares básicos para poder establecer una relación de ayuda adecuada. Y es que, señores,
¿5 minutos? ¿5 minutos de verdad? No hay mayor problema en la comunicación que creerse que la comunicación ha existido. Yo creía que nos habíamos comunicado con otros tiempos y para mí ahora es un problema esto, ¿no? La comunicación también se entrena, la comunicación también se aprende y para eso es importante pues acciones como la que Mamen lleva haciendo durante prácticamente toda su vida. Y como les decía, se entrena y se aprende cómo comunicarse y qué palabras utilizar también, porque a las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o bendice. Y los familiares, los pacientes lo captan y saben quién les destruye, les hiere o les maldice cuando se están comunicando con ellos. Puede que el futuro de estas personas no sea muy halagüeño. Otra de las propuestas va en torno al bienestar del paciente y para nosotros es fundamental el bienestar tanto físico como psicológico. Actualmente llegamos con más facilidad a los aspectos físicos y es más difícil el que abordemos algunas de esas lagunas emocionales en las que también han tenido la oportunidad de profundizar esta mañana, pues por ejemplo en el taller que impartía Vicente Arráez de acompañamiento al final de la vida. Es importante promocionar la autonomía de los pacientes y para esto pues tenemos guías que ya existen y que por lo tanto no tenemos que crear nada nuevo sino copiarlas porque están ahí en nuestra mano, ¿no? Igualmente es necesario promover medidas adecuadas para facilitar un descanso nocturno pues que sea reponedor. A cualquiera de los que estamos aquí el haber descansado poco anoche nos pasaría factura en estos momentos. Por allá al fondo hay alguien a quien le está pasando factura. Es broma, ¿eh? Estáis todos atentos por ahora. Decíamos que uno de los 3 pilares básicos para nosotros son los propios profesionales y si no nos cuidamos nosotros no nos va a cuidar nadie, por lo tanto será necesario que prestemos atención a las personas pues que habitualmente desarrollamos nuestro trabajo en las unidades de cuidados intensivos y todos los que optamos por este tipo de trabajo somos conscientes de la dureza que acarrea esta dedicación o esta decisión que tomamos en su tiempo, ¿no? Ya bastante complejo estar a las 4 de la mañana teniendo que tomar decisiones acerca de si intubamos o no intubamos a una persona, como para que además a esto se unan factores determinados que puedan hacernos que sea una realidad lo que ocurre actualmente. Si le preguntamos a los profesionales de cuidados intensivos, aproximadamente un 50% dicen que dejarían su profesión. Eso es lamentable y eso tenemos la oportunidad de corregirlo. Y para eso, entre otras cosas, pues también Maca, que estará por ahí, esta mañana nos daba algunas pistas de cómo poder afrontarlo. Y fíjense que esto es problemático porque no afecta únicamente a la persona que está viviendo esa situación, sino que afecta por extensión al resto de sus compañeros. La buena noticia es que se ha comprobado que medidas de este tipo de las que estamos hablando contribuyen a mejorar la satisfacción de los profesionales con su trabajo. Con lo cual, si optan ustedes por este camino, les auguro que se empezarán a sentir más satisfechos en breve, en pocos momentos. Y no podemos engañarnos a nosotros mismos. No se puede humanizar sin humanos. No se puede humanizar sin tener unas ratios adecuadas de profesionales y profesionales que se encuentren en unas condiciones tanto físicas como emocionales adecuadas. Y esto tiene mucho que ver con el equipo. Tiene que ver con que dentro de la organización se den una serie de características que permitan el que los profesionales se sientan bien tratados por su propia organización. Y tiene que ver con el equipo considerando a todos los miembros del equipo. Y en este artículo publicado muy recientemente se ponía en el centro de ese equipo a los pacientes y a los familiares en la línea de lo que hablábamos anteriormente. Nos parece fundamental la prevención y el manejo del síndrome de poscuidados intensivos. Todos los que estamos aquí sabemos que
Aproximadamente un tercio de los pacientes, una vez que abandonan la unidad de cuidado intensivo, empiezan a padecer una serie de síntomas que les imposibilita su reincorporación normal al trabajo o a una vida normal, ¿no? Esto les afecta tanto a los pacientes como a los familiares, y si lo sabemos, pues tendremos que prevenirlo, y podemos basarnos en los propios familiares para prevenir el que este tipo de secuelas dejen más o menos problemas. Lógicamente, para esto será necesario que creemos un ambiente adecuado, pues que posibilite el que las familias participen y actúen como factores preventivos de este tipo de problemas. De esto no me voy a extender porque saben mucho los compañeros de Innova UCI de Fuenlabrada, que imagino que están por ahí también, y que nos contarán con detalle cómo lo están llevando ellos, porque están totalmente lanzados con este asunto. Llegando casi al final, nos resulta importante abordar los cuidados al final de la vida. Si estuviera aquí Enrique Benito nos diría que esto de la muerte es como la siesta, una costumbre que tiene la gente, ¿no? La siesta se está perdiendo, pero la muerte pues la seguimos continuando teniendo ahí. Nos vamos a morir, todos, ustedes, yo, nuestros pacientes, pero si nos vamos a morir, procuremos que sean unas condiciones adecuadas, en unas condiciones dignas. Y alguien publicaba el otro día por ahí también en El País que si queremos morir como sujetos tenemos que cambiar la formación de los profesionales en las universidades y ponerle límites a la falta de límites. Está claro que algunos salen de la universidad sobrados, súper preparados para todo, pero el común de los mortales necesitamos una capacitación específica y necesitamos uniformizar determinadas prácticas para hacer que el hecho de que un paciente muera no dependa de su código postal o no dependa del profesional con quien le toque para atravesar esos últimos momentos de vida. Y esto también tiene que ver con el equipo, y también lo veíamos reflejado en un artículo que se acaba de publicar en Enfermería Intensiva hace muy poquito, en esta semana. Programas formativos multidisciplinares pueden ayudar a los profesionales de la salud a trabajar conjuntamente con mayor coordinación, proporcionando cuidados de calidad al final de la vida. Por último, es importante para nosotros el que la infraestructura cumpla con unas condiciones adecuadas. Una infraestructura que compatibilice las necesidades tecnológicas de la atención al paciente crítico con la garantía de que se va a respetar su intimidad, de que se va a atender en unas condiciones adecuadas en las que, por ejemplo, puedan contar con elementos que faciliten su orientación, con vistas a la calle, con luz natural y demás. Y si esto es importante para los pacientes, también es importante para las familias, para los momentos en los que, por alguna razón, o no quieren o no pueden estar dentro de las unidades. Incorporar salas de estar en lugar de salas de espera es otro de los objetivos del proyecto UCI y ya tenemos alguna experiencia por ahí funcionando, gracias también pues a la contribución de Mónica Ferrero, que como saben es una de las interioristas del proyecto UCI. Y lógicamente hablamos siempre de tres patas, de los profesionales, de los pacientes, de los familiares y también de los profesionales, porque también los profesionales necesitamos contar con espacios adecuados para poder seguir trabajando. Esto tampoco hay que inventarlo desde cero, sino que ya existen por ahí documentos que nos pueden orientar, y si ustedes van a hacer una unidad desde cero, pues podrán recurrir a esos documentos para encontrar orientación de cómo enfocarla. Si lo que tienen que hacer es algunas pequeñas remodelaciones, pues siempre puede ser interesante reciclar con lo que ya existía. Una vez definido esas ideas y definido el modelo de UCI que queremos, será necesario dar dos pasos más. Y aquí vamos a dar un saltito. Un paso en el que protocolicemos, en el que programemos cómo queremos hacer las cosas, y ahí pues verán que cada uno tiene alguna responsabilidad. Alguna responsabilidad tienen el personal, los profesionales de la unidad, pero también los cargos intermedios y los gestores. Y cada uno, como decíamos, tendrá que asumir la parte que le corresponde. Nosotros, igualmente, tendremos que asumir la que nos corresponde a nosotros. Y esto es como si fuera un gran puzzle en el que cada uno tenemos una piececita y tenemos la posibilidad de que esa pieza importe o que no importe.
Importará o no importará dependiendo de la contribución que cada uno de nosotros hagamos, y a veces esa contribución puede ser el romper algunas de esas normas absurdas de las que hablábamos antes. Pero tampoco se pasen de optimistas, no hay nada peor que un optimista motivado, y esto tiene sus riesgos. Será necesario que nos enfoquemos en las soluciones más que en los problemas, y algo parecido a eso es lo que hizo una participante de las terceras jornadas de UCI, que se encontró una tarde con una paciente llamada Sandra, que llevaba 3 meses en la UCI, que estaba agobiadísima. La cogió con todos sus cacharros, todo su respirador, todo su monitor, y se la llevó a dar un paseo que cura, y este fue el mensaje que nos mandó un poquito tiempo después. Estoy acabando, Pilar, no me mires mal. En definitiva, tenemos la oportunidad de atrevernos a revolucionar la UCI, y esa es la invitación que le hacemos desde el proyecto UCI. Pero humanizar la UCI tiene que ver con procurar una mejor atención sanitaria más integral, más digna y más humana. Y esto es distinto que humanizar. Humanizar es vender humo. Y los vendedores de humo dentro del proyecto no nos gustan. Esto empezó como un proyecto inspirador y se ha convertido en nuevas realidades. Ya te puedes ir acercando y me va acompañando, que vamos aterrizando. Nuevas realidades que se han ido expandiendo como cuando tiramos una piedra a un estanque, ¿no? Y nos encontramos titulares, ya no en la prensa científica, sino en la prensa normal, pues parecidos a estos. Y cada día nos encontramos más, y nosotros cada día pues más contentos de encontrarnos titulares como estos, ¿no? ¿Saben ustedes que todavía siguen existiendo carteles parecidos a este también en la puerta de algunas unidades? Esto hoy en día se está convirtiendo en algo anecdótico. ¿Saben lo que es esto? Es el plano de una planta de un hospital. Y si yo le pregunto qué significan los puntitos verdes, pues será fácil que me lo puedan decir. Entre otras cosas, pues porque lo pone ahí, ¿verdad? Si le pregunto qué significan los puntitos rojos, ¿sabrían decirme qué es? Zonas donde está permitido fumar. Esto hoy en día nos parece un escándalo, ¿verdad? Pero no recuerdan que hace muy poquito, bueno, hace ya unos cuantos añitos, se vendía tabaco dentro de los hospitales. Y hace, no tanto como esto, pero sí hace poquito, había zonas concretas donde se fumaba. No estoy de tiempo como para contar anécdotas, pero yo recuerdo que teníamos una sistemática en mi unidad, que cuando teníamos un ingreso nocturno, después de que habíamos terminado con todo, el médico venía con el tratamiento y antes de que se fuera a acostarse, nos decía, vamos a echar un cigarrito, y nos íbamos al despacho y nos echábamos un cigarrito dentro de la unidad. Estoy hablando de hace unos cuantos años. Yo tenía pelo entonces, pero tampoco hace tanto, ¿eh? En definitiva, esto es lo tan anecdótico como lo del tabaco. Y afortunadamente muchos de ustedes ya se han subido al tren de la humanización. Los que no lo hayan hecho todavía, no se preocupen, que después viene otro y pueden incorporarse. Por último, y ahora sí que acabo en un minutito, les proponemos que evalúen. Evalúen si todo esto tiene sentido o no tiene sentido. Que se embarquen y que barajen si se sienten más satisfechos o menos, si los pacientes se sienten más o menos satisfechos y si los familiares se sienten más o menos satisfechos. Pueden hacerlo por su cuenta o pueden tirar de otros compañeros que puedan verificar en qué parte del proceso se encuentran ustedes. Nosotros estaríamos encantados de colaborar con aquellas unidades que nos lo solicitaran, y solo me queda decirles que aprovechen estas jornadas, que llenen sus depósitos de carburante H, que viene muy bien para seguir adelante, y que juntos consigamos transformar la utopía de hoy en la realidad de mañana. Ha sido un placer. Muchas gracias. Mira. No, pero tú vas, mira. Menos 20.